A continuación, Salud Dental. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Salud Dental. Bienvenidos. Bienvenidos a un programa más de Salud Dental. Yo soy el doctor Alejandro Castillo. Contamos hoy con la presencia del doctor Jorge Luis López. Y el tema que vamos a abordar es acerca de las lesiones precancerosas de la cavidad oral. Doctor, por favor, cuéntenos un poco más acerca de este tema. Bueno, las lesiones premalignas son aquellas lesiones que vamos a ver a continuación, que son formaciones o neoformaciones que nos pueden dar un indicio de que está o que puede suceder una patología como es el cáncer oral. Se habla que la población a nivel mundial, el cáncer oral puede estar entre un 2 a 4%. Si bien hay lesiones que vamos a ver que son lesiones blancas y lesiones rojas, no toda lesión blanca ni toda lesión roja son sinónimos de una premalignidad. Pero es importante el diagnóstico previo, ya que sí se pueden salvar vidas con un correcto análisis de las personas que presentan este tipo de lesiones. Y vamos a ver a continuación en imágenes qué es las lesiones premalignas de la cavidad oral, ¿sí? Como tú decías, son las lesiones precancerosas, lesiones crónicas de la mucosa oral sobre las cuales mayor frecuencia puede desarrollar el cáncer bucal. Aquí vemos una imagen que ya vamos a explicar que son las eritroplasias, ¿sí? Que son las formaciones rojizas y que estas son un mayor potencial cancerígeno de la cavidad oral para desarrollar un tipo de cáncer, ¿sí? Tenemos varios factores etiológicos o factores causantes que son llamados carcinógenos. Los principales están el tabaco y el alcohol, ¿sí? Hemos agregado la nuez de betel, que es más común en los países de Medio Oriente, la India, Asia, el centro meridional asiático. También la luz solar, principalmente en el labio inferior, que se puede presentar un cáncer, ¿sí? Las infecciones, las sífilis, candidiosis, pero esto ya, la sífilis, con el avance de la medicina ya queda más como un rezago de historia. Las úlceras sifilíticas en la etapa terciaria, que son potenciales cancerígenos. Los virus que vamos a ver a continuación, las displasias epiteliales, el líquen plano, que es una enfermedad autoinmune tipo micótica, que también tiene un alto potencial cancerígeno, así como la fibrosis oral submucosa, que por la masticación de tabaco y otro tipo de medidas o de cancerígenos que aportan para que este tipo de tejidos se inflamen y desarrollen un potencial cancerígeno, ¿sí? Los efectos del tabaco fumado, principalmente el tabaco produce carcinomas escamosos del labio, cavidad oral y la orofaringe, ¿sí? Las lesiones orales premalignas, la predisposición a periodontitis, aumento del riesgo de implantes, la tinción de los dientes, alteración del gusto y la litosis o el mal aliento. Todos estos factores contribuyen a formar o a que haya una lesión premaligna y por ende un cáncer. No te olvides que la mala higiene oral también es un aporte importante a la predisposición a desarrollar algún tipo de estas lesiones. Sí. O que progresen hacia esta lesión hacia un cáncer, ¿no? A futuro. Sí, es muy importante eso. Y vemos todo este tipo de alteraciones pueden desarrollar. Entonces vamos a ver también qué lesiones son las más frecuentes. Mira, estas son las zonas de mayor riesgo de desarrollo de cáncer a nivel de la boca. Es como una zona de la U, ¿no es cierto? De la boca.
Esta zona dice la literatura que está en el 70% de las lesiones malignas, es decir, borde posterior, laterales de la lengua, la zona retromolar última, el piso de boca, son de las más frecuentes. ¿Sí? Vamos viendo igual, esto en lo que respecta a lo que vamos a clasificar ya lo que son las leucoplasias y las eritroplasias. Es decir, las leucoplasias o las manchas blanquecinas de la mucosa oral se habla que tienen un poder de malignización del 1 al 10%, ¿sí? Principalmente dadas por trauma dentario y protésico, el alcohol y el tabaco, y muchas veces son hallazgos casuales porque no hay o no son dolorosas, a veces son sangrantes, lo que se llama la eritroleucoplasia, que vamos a ver que es una mezcla de los dos, ¿sí? Y cuando hay dolor, hay una posible transformación maligna. Mucho se ha hablado acerca de que anteriormente se decía que úlceras que no sanan 8 a 15 días son potenciales, hay que hacer biopsia y estudios, y ahora vemos que no es tan así porque hay estomatitis, es decir, úlceras en la boca que pueden durar de 1 a 3 meses y no necesariamente es indicativo de biopsia para que determina un cáncer. Son también patologías inmunosupresoras, hay baja de defensas en los pacientes que tienen algunas enfermedades sistémicas mal controladas, diabéticos, que pueden presentar este tipo de patologías y no necesariamente ser un cáncer. Por eso el estudio profesional importante. Las leucoplasias, como vemos, son precancerígenas. Aquí tenemos dos tipos de lesiones, ¿sí? De aparente aspecto inocente, pero que resultaron ser transformaciones malignas y cánceres, y que vale la pena aclarar que cuando estas son pequeñas o cuando se diagnostican a tiempo, se pueden extirpar y lograr sanar el paciente. Lo que hay que evitar es que esto metastice y se haga un cáncer a otros órganos y que ahí la supervivencia de la persona se reduce notablemente. ¿Sí? La confirmación, mira, aquí tenemos una leucoplasia que aparentemente era pequeña, no puede ser extirpada y resultó ser un carcinoma escamoso. En esas proporciones, si no hay metástasis, puede extirparse a tiempo antes de que esto progrese y que la condición del paciente sea la muerte del paciente, ¿no? La leucoplasia nodular, que también es definida en la mucosa yugal. Aquí tenemos una paciente anciana, porque la edad también es importante en el estudio de la historia clínica, ¿sí? Y la primera biopsia demostró ser un cáncer, un carcinoma. Eso en lo que respecta a esto. He querido poner, exacto, como diagnóstico diferencial la leucoplasia vellosa, que esta no tiene un potencial maligno, que puede ser comparada o aparente leucoplasia tipo maligna, pero esta está asociada al virus de la mononucleosis infecciosa o Epstein-Barr, y por lo general el 90% son del VIH-Sida. Asociada a pacientes infectados con el virus. Puede presentar ese tipo de lesiones en la boca. Y puede presentar este tipo de lesiones, la tipo leucoplasia vellosa. Vamos a ver igual los otro tipo de patologías o los otros tipos premalignos que tenemos en la cavidad oral. Esta es la eritroplasia. Claro, son placas de cambio, en este caso de color rojizo, que se aparecen sobre la mucosa bucal, casi en las mismas regiones que la leucoplasia, ¿no? Aquí se observa bastante en la región de los carrillos, del dorso de la lengua. La causa es desconocida, está asociada a personas fumadoras y se presenta generalmente en personas mayores de 40 años. De la misma manera, son la mayoría de veces asintomáticas, pueden a veces también ulcerarse y ahí sí comenzar a doler, a molestar. Aquí, como explicábamos antes, suelo de la boca y cara ventral de la lengua, las superficies más comunes en las que se encuentren, ¿no? Paladar blando y mucosa de carrillos. Y aquí tenemos una combinación de las dos. Una placa blanquecina también con partes también enrojecidas. Pero igual que las lesiones que hablamos antes, generalmente no producen dolor, no cicatrizan en bastante tiempo y pueden ser signos iniciales de cáncer oral, ¿no? En este caso, la biopsia reveló un carcinoma de célula escamosa o de escamo celular. Sí. Este es muy importante también, es otro tipo de lesión, queratosis sublingual. Queratosis se llama a la inflamación de la capa superficial o la capa córnea, tanto de la piel como de la mucosa.
Es la primera capa, hablemos así, y esta queratina que arroja desde la primera capa hace que el color sea blanquecino. Estas queratosis sublinguales sí tienen un porcentaje de entre el 10 al 20% de malignidad, ¿sí? Estas lesiones también pueden estar asociadas a Candida albicans o a candidiasis, que es micótico, es decir, de hongos, en pacientes inmunodeprimidos, pero este tipo de queratosis sí tiene un potencial maligno, como te digo, y vamos a ver a continuación. Esta es para diferenciarla, una queratosis de insuficiencia renal. Los pacientes que están sometidos a diálisis, que tienen una inmunosupresión, que tienen una baja de defensas, presentan esta queratosis, pero cuando estos pacientes mejoran su higiene y han hecho los tratamientos de diálisis y están mejor controlados, esto desaparece. Entonces, también hay que tener una diferenciación de esta queratosis sublingual o de piso de boca, tanto en pacientes que no tengan antecedentes alguno de malignidad, o también pacientes que tienen antecedentes de alguna enfermedad sistémica. Eso vale comparar para tener un diagnóstico diferencial, ¿no? Y vamos a ver igual las imágenes. Aquí tenemos lo que se llama la candidosis hiperplásica crónica. Esta es una leucoplasia cándida, es decir, una mancha blanca, nodular y asociada con candidiasis. Más bien, este tipo de lesiones, aparentemente por su formación nodular, pensaríamos todos que es una maligna. Exacto, es una lesión premaligna muy frecuente, y no es así. Este es más asociado a hongos, ¿no? Entonces es también importante lo que hablábamos de que no todas las lesiones blanquecinas son potenciales cancerígenos, ¿sí? La candidiosis hiperplásica crónica, seguimos viendo este tipo de imagen nodular asociada a mala higiene, a inmunosupresión. ¿Tiene un potencial maligno? Sí, pero no está determinado su rango o su grado alto de malignidad. Más bien es muy bajo este tipo de patologías, pero hay que tener presente que se debe investigar a fondo los hábitos de higiene, el consumo de alcohol, tabaco, alimentación, para poder determinar qué mismo está pasando en el organismo. Exactamente. ¿Sí? Vamos a ver igual el líquen plano. El líquen plano dice que del 1 al 4% desarrollarán cáncer tras 10 años de la presentación de este líquen. Este no es conocido como una enfermedad autoinmune más que una lesión de por sí cancerígena, pero al presentar estas lesiones de líquen plano son difíciles de tratar y muchas veces desaparecen solas, y se tiene que dar terapias de antimicóticos, antifúngicos bastante periodos largos para que puedan ser tratadas. Sí, se le llama estrías de Whitman a estas estrías. Claro, estas manchitas blancas en forma de redes reticulares. Exactamente, y en estas redes es donde se hace la biopsia para determinar el potencial o no que tiene cancerígeno. Sí, podemos ver la imagen, eso. Esa es la fibrosis oral submucosa. Este tipo de lesión es la que todo el paladar se pone blando y blanco. Es una atrofia epitelial de la mucosa bucal, una inflamación crónica. Se fibrosa toda la mucosa que rodea tanto al paladar, al piso de boca. Se habla mucho de que personas que mascan tabaco, el cigarrillo también la hace de este tipo, la emblanquece. La nuez de betel que hablábamos, que no es mucho su consumo en los países occidentales, pero en los países asiáticos, en la India, sí son potenciales. Y cuando se presenta esta fibrosis oral submucosa, sí tiene una probabilidad del 60% de cáncer en boca. Entonces es muy alto potencial cancerígeno la fibrosis submucosa, ¿no? Es muy alto. En la fibrosis, me parece que de todas estas patologías, la eritroplasia, o sea, la mancha roja, y la que vemos ahora, la fibrosis oral submucosa, son las de mayor potencial cancerígeno. Y eso hay que tener presente, que hay lesiones premalignas que pueden desaparecer incluso. Hay leucoplasias que después de un tratamiento
después de dejar los hábitos, estas pueden volver a su estado normal y no ser cancerígenas. Asimismo, hay leucoplasias, o sea, manchas blancas, o eritroplasias, que inmediatamente diagnosticadas, en 1 o 2 meses ya desarrollan un cáncer, incluso con metástasis. Entonces es importante la aparición la aparición en boca de los pacientes que presenten este tipo de lesiones, acudir inmediatamente a un especialista. Un diagnóstico precoz es Exacto. totalmente importante. Y vamos a ver qué tratamientos o qué formas podemos darle a este... En este caso, como parte de tratamiento y como parte también para determinar el potencial cancerígeno, podemos realizar un tipo de biopsia, ya sea excisional o incisional. Siempre y cuando las lesiones no sean muy grandes, se opta por una biopsia excisional, en la cual se elimina prácticamente totalmente la parte que está afectada y se le manda a un estudio histopatológico. En caso de que las lesiones ya tengan un tamaño considerable, primero se toma una muestra de una pequeña zona y esta se manda a estudio histopatológico para determinar el potencial cancerígeno o no. Aquí se puede observar en la imagen, es una biopsia excisional. Se removió todo ese tejido inflamado a nivel del labio y se mandó para un examen. Aquí podemos observar otra lesión también a nivel de casi la punta de la lengua. ¿Sí? Se realiza la eliminación completa de la lesión y se le envía en un frasquito para hacer el correspondiente examen histopatológico. Sí, vemos, por lo general estas lesiones que hemos visto aquí de biopsia son de tejidos benignos. La similar biopsia con malignidad es algo antiguo, algo que ya no se debe aplicar. La biopsia es un estudio del tejido vivo del organismo, sea cual sea y para un análisis previo, tanto de cambio, función, porque no solo podemos determinar cáncer, también podemos determinar, como vimos en la imagen, una fibrosis traumática. Este paciente se había mordido la lengua, entonces había crecido mucho y el paciente estaba preocupado porque decía, este crecimiento, tengo miedo de esta lesión. Claro. Entonces a la vista clínica parecía un fibroma benigno y se hizo el estudio y se le dio el estudio histopatológico al paciente, el cual presentaba que no había ningún problema, pero asimismo estas lesiones traumáticas de mordeduras pueden con el tiempo seguir ahí y al seguir aplastándose y mordiendo en el organismo de las personas puede haber genes oncogénicos que pueden activarse y desarrollar un tumor y extenderse y producir un cáncer en cavidad oral. Entonces, no todas las personas tienen las mismas defensas y por eso mismo hacemos un estudio biópsico importante para poder determinar antes de cualquier situación anómala o un cáncer en cavidad oral. Entonces, tenemos algo importante que sea a los pacientes, es que sea un autoexamen, ¿no? Yo creo que es relativamente sencillo, estando frente a un espejo, revisando las partes de los carrillos, levantarnos la lengua, sacar la lengua y ver si hay algún cambio, ¿no? Alguna tumefacción que no había, un cambio de coloración que no estaba presente antes. Y si en ese caso encontramos algo extraño, uno como paciente, como persona, acudir directamente al odontólogo a ver de qué se trata este cambio, esto que no había antes. Sí, y otra cosa también importante es la forma de morder del paciente. A veces no le damos tanta importancia a la oclusión, es decir, a la mordida. Hay muelas del juicio, muelas en mala posición, que están mordiéndose los carrillos y las mejillas todo el tiempo. Claro. Y esto causa fibromas, causa lesiones, que en la mayoría de casos son benignas, pero a estas lesiones de malas mordidas, acumulado alcohol, tabaco. Acumulado mal higiene oral, factores hereditarios, sí puede presentar lesiones de tipo premalignas y desarrollar hacia malignidad. Entonces es importante también que en la revisión odontológica, piezas que, por ejemplo, calzas que están sobreobturadas, están muelas rotas, todas estas puntas crean zonas de irritación. Crean zonas de irritación, dañan la lengua y producen crecimientos o anomalías de tipo lesional, de tipo cicatrizal, que todo el tiempo están raspándose y que estas
pueden desarrollar también malignidad. Eso es muy importante. Por eso queremos aclarar con este programa que el cuidado de la cavidad oral no solo son las piezas dentales, sino todo un contexto, todo el sistema estomatognático, incluso el labio inferior que hablábamos hace un momento. El labio, al recibir mucho sol. Puede producir cáncer de labio. ¿Por qué no vemos esto mucho en la consulta odontológica? Porque la mayoría de pacientes, como ven su crecimiento y como es estético, entonces acuden inmediatamente y muchas veces son diagnosticados cánceres, pero son eliminados a tiempo. Lo que no pasa en la cavidad oral. Claro, porque no es tan evidente, entonces casi siempre es el odontólogo el cual descubre que hay alguna lesión, alguna cosa que no está bien. Incluso manchas también, manchas de mucho tiempo, pese a no ser lesiones elevadas, pueden ser melanomas también. Y el melanoma es un cancerígeno, es un tumor bastante agresivo. Y mucha gente cree que los melanomas o el cáncer de piel solo se presenta ahí, en la piel, pero las mucosas tienen el mismo epitelio, tienen las mismas características. Claro. Y por eso también puede darse tumores de melanoma o cáncer, para que nos entiendan, cáncer de piel, que solo se da en la piel, no es así. Los melanomas pueden darse en mucosas y también dar tumores muy agresivos a nivel o el origen de la cavidad oral. Esto es muy cierto también. Hay que tener en cuenta todos estos signos, algún tipo de cambio que uno sienta y acudir a tiempo siempre a la consulta precoz, el diagnóstico precoz, así sea, no solo para lesiones cancerosas, para cualquier otra lesión que haya en la boca, inflamatorias, a nivel de los dientes, de las encías, de la lengua, nos ayudan para determinar un tratamiento correcto y un tratamiento, lo que es más importante, un tratamiento a tiempo. Vale aclarar también en los virus que hablábamos, el virus del papiloma humano, sobre todo el número 16 de los 100 y más virus de papiloma que existen, también tiene un potencial cancerígeno. Entonces, los virus, como el virus del papiloma humano, estos dos tipos específicos, el 16 y el 36, pueden desarrollar cáncer. Hay gente que tiene papilomas que son normales en la cavidad oral, pero dos de estos tipos ya pueden desarrollar un cáncer y también es factores de riesgo viral, ¿no? Y bueno, queridos televidentes, con esto queremos concluir nuestra charla. Espero que todo haya quedado claro. Ya saben, cualquier duda, comentario, sugerencia, si tienen algún tipo de lesión, alguna duda de algún diagnóstico, por favor no duden en contactarnos al 099-80-46-865 o al teléfono fijo 2378-873. Que tengan un buen día. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Salud Dental. Hasta la próxima.